Hola a todas las mentes curiosas y ávidas de aprendizaje que nos acompañan hoy. Hola, ¿qué tal? Qué alegría dar la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inversión a fondo. Sí, la verdad es que yo estoy encantado de estar aquí otra vez. Y yo también. Porque, a ver, en este espacio siempre cogemos textos que son, pues eso, verdaderamente complejos, perspectivas fascinantes y a veces, bueno, montañas de datos. Montañas literales, ¿eh? Totalmente. Y los transformamos en conocimiento claro, accesible y sobre todo sin agobios. Eso es lo principal, sin agobios. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento que es, bueno, francamente singular. Se titula Evidencia de impacto, el manuscrito de 1947 que valida al profeta de 1830. Un título que ya de por sí, pues, promete muchísimo. Promete. Para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, estamos hablando de un texto apologético. Claro. Es decir, un documento diseñado específicamente para defender intelectualmente una postura de fe. En este caso es una defensa, digamos, muy apasionada de la autenticidad de los escritos de José Smith, que es el fundador del mormonismo. Eso es. Y lo curioso aquí es que hace esta defensa basándose en lo que el autor describe como paralelismos arqueológicos verdaderamente sorprendentes, descubiertos ya en pleno siglo XX. Pero, oye, antes de adentrarnos en las profundidades de este análisis, creo que es absolutamente crucial hacer una pausa para dejar algo muy claro. Sí, por favor, es fundamental. El documento que estamos explorando hoy contiene argumentos religiosos muy fervientes, afirmaciones teológicas súper profundas, y la postura de nuestro programa es de estricta neutralidad. Exacto, no estamos aquí para tomar partido, que quede clarísimo. El objetivo de esta inmersión no es respaldar, ni validar, ni tampoco refutar las creencias religiosas, históricas o políticas expuestas en el texto. Para nada. Nuestra misión es puramente analítica. Vamos a reportar de manera imparcial el contenido de la fuente, observando detalladamente cómo el autor construye su argumento, utilizando la historia, la arqueología y la literatura comparada. Claro, porque al final del día, esto es un ejercicio de comprensión de textos, no un debate teológico. Totalmente de acuerdo. Esa neutralidad es, de hecho, nuestra brújula en cada inmersión. Así que, bueno, vamos a desgranar esto porque la premisa central del documento arranca como si fuera, no sé, una novela de misterio histórico. Literal. El texto nos invita a examinar una serie de supuestas coincidencias que el propio autor califica de imposibles. Imposible, sí, esa es la palabra que usa. Estamos hablando de paralelismos entre un texto que fue dictado de viva voz en una humilde cabaña de madera en la frontera de Nueva York, allá por el año 1830, y, por otro lado, unos pergaminos que estuvieron enterrados y ocultos en unas cuevas del desierto de Judea durante más de 2000 años. Es un contraste brutal. Lo es, y para empezar a visualizar esta magnitud, tenemos que trasladarnos mentalmente a ese año, a 1830. Según el documento, José Smith está dictando un texto que hoy se conoce como el Libro de Moisés. Y en medio de esta narración, el profeta bíblico Enoc está viajando, está predicando y de repente se topa con un personaje muy específico llamado Majija o Maujaja, dependiendo un poco de la parte del texto. Claro. Y la fuente cita la petición exacta que este personaje le hace a Enoc. Le dice textualmente: dinos claramente quién eres y de dónde vienes. Lo fascinante aquí es el tremendo contraste temporal y material que plantea el autor para construir su caso. Ya te digo. Para entender el peso de este argumento, el texto nos hace dar un salto gigante. Pasamos de esa rústica cabaña en el siglo XIX al año 1947. Un año clave. Un punto de inflexión absoluto para la arqueología moderna. Es cuando unos pastores beduinos que estaban simplemente buscando una cabra perdida hacen uno de los descubrimientos más grandes de la historia de la humanidad. Los rollos del Mar Muerto. Eso es, en las áridas cuevas de Qumran. Y entre esos miles de fragmentos de piel y papiros desgastados por los milenios, los eruditos encuentran algo verdaderamente insólito. ¿Qué encuentran exactamente? Descubren copias de un documento que se creía perdido para siempre en las brumas del tiempo. Se trata del Libro de los Gigantes. ¡Madre mía! Y para ponerlo en contexto, es un texto que pertenece a una antigua tradición literaria en torno a la figura de Enoc. Claro, el mismo Enoc de la cabaña de Nueva York. Exacto. Y el punto clave, la piedra angular del argumento del autor, es que este Libro de los Gigantes no existía en ninguna biblioteca del mundo moderno. O sea, no había forma de leerlo. Ninguna. No era un libro apócrifo que circulara por Europa o América en tiempos de José Smith. Simplemente no existía en la superficie del planeta.
solo sobrevivía en esos fragmentos escritos en arameo antiguo enterrados en tinajas, específicamente en un fragmento catalogado por los arqueólogos como 4Q530. Fíjate, la imagen mental de esos pergaminos saliendo a la luz tras 2 milenios es súper potente. Es de película. Totalmente. Y ahí es donde el documento fuente propone lo que él llama un careo literal entre los dos textos. El autor pone frente a frente el dictado que hizo Smith en 1830 y la traducción arqueológica que se logró a partir de 1947. Y a ver qué es lo que encuentran en ese pergamino arameo antiguo. Pues aparece un emisario que ha tenido unos sueños muy perturbadores y busca desesperadamente a Enoc para que se los interprete. ¿Y sabes cuál es el nombre de este emisario en el texto original arameo? Pues el autor detalla que aparece escrito con las consonantes M, H, W y Y. Claro, consonantes puras. Hay que recordar que en esos lenguajes antiguos muchas veces no se escribían las vocales. Cierto. Y los eruditos modernos vocalizan esas consonantes precisamente como Mahuey o Mahuya. Exacto. Y el autor del documento se apoya en esto para argumentar que es materialmente imposible que un joven sin educación formal en la Nueva York rural conociera un nombre que solo existía en unos fragmentos de cuero enterrados a miles de kilómetros. Ya. O sea, estamos hablando de encontrar una aguja en un pajar cósmico. Es que, para entender el argumento del autor, imaginemos a alguien en un pueblo aislado hace 200 años escribiendo una novela de ciencia ficción. ¿Vamen? Y que de repente, en su historia, inventara la secuencia exacta de un código de software que no se descubriría hasta el año 2024. Vaya tela. Es una buena analogía. Esa es la magnitud de la coincidencia que el documento intenta subrayar. El autor estructura su defensa basándose en 3 puntos exactos de coincidencia que, según él, desafían cualquier lógica humana. A ver, cuéntanos cuáles son. El primero es el nombre en sí, Majija o Majuja. Recalca que es un nombre extrabíblico, que no aparece en las genealogías comunes de la Biblia a las que cualquiera en el siglo XIX tendría acceso fácil. Vale, el nombre es el primer punto. El segundo punto es la frase clave y el desafío técnico. En ambos textos, tanto en el dictado en Nueva York como en el pergamino de Qumran, el personaje utiliza la misma fórmula interrogativa. Esa exigencia de que nos digas claramente quién eres. Eso es. Y el tercer punto es el rol narrativo. En ambos relatos no es solo un nombre al azar. Este hombre actúa como el emisario de los incrédulos. Es la única persona que tiene el valor de emprender un viaje físico para confrontar y cuestionar la autoridad del profeta Enoc. Entiendo. La tesis del documento es que estas 3 capas de similitud, o sea, nombre, diálogo y rol, eliminan de un plumazo la posibilidad del azar. Pero espera un momento. El autor habla de una coincidencia imposible, pero siendo un poco abogados del diablo y basándonos en los críticos que el propio texto menciona, ¿no es posible que esto tenga una explicación, digamos, más mundana? A ver, los críticos tienen su postura, claro. O sea, los detractores sugieren que Smith simplemente cogió su Biblia, leyó el nombre Mehujael en el libro del Génesis, le cambió un par de letras para que sonara diferente y lo metió en su historia. ¿Cómo se defiende el autor de esta acusación? Esa es la objeción principal, desde luego. Y el texto no la esquiva en absoluto. De hecho, responde con bastante vehemencia. ¿Ah, sí? Sí. La fuente tilda ese argumento de los críticos literalmente de pereza intelectual. ¡Ostras! Y la razón que da el autor es fascinante desde el punto de vista del análisis literario. Argumenta que el Mehujael bíblico, el del Génesis, es únicamente un nombre perdido en una larga lista genealógica. Claro, el típico fulano engendró a Mengano. Exactamente. Fulano engendró a Mengano, que engendró a Mehujael. Ese personaje bíblico no tiene diálogo, no tiene acción, no hace absolutamente nada en la narrativa. Es inerte. Es un personaje inerte, justo. En contraste, nos dice el autor, tanto el Mahuchaj del texto de Smith como el Mahuey del pergamino de Qumran comparten no solo una raíz nominal casi idéntica, sino el mismo rol exacto. Comparten la acción. Comparten el mismo contexto narrativo y la misma función como emisarios que viajan para confrontar al profeta por unos sueños o visiones. Para el autor del documento, afirmar que Smith adivinó todo ese complejo entramado narrativo a partir de un nombre inactivo en el Génesis es insostenible y requiere ignorar la evidencia literaria. Pues aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque vale, dejamos los nombres arameos a un lado. Podríamos debatir sobre raíces lingüísticas todo el día. Ya, da para mucho. Pero el documento da un giro hacia algo mucho más profundo.
Entra en un segundo gran bloque de análisis que gira en torno a lo que llama la teología olvidada. Ese concepto es clave. El texto argumenta que no solo se restauraron nombres que estaban perdidos en la arena, sino conceptos sobre la naturaleza misma de la divinidad. Fíjate en esto. Tenemos que situarnos en cómo se pensaba en el siglo XIX, cómo era el Dios de la teología de esa época. En el siglo XIX, la teología protestante dominante, y la occidental en general, estaba fuertemente influenciada por la filosofía clásica griega. Claro, todo muy racional. Concebían a Dios como un ser inmutable, una entidad totalmente abstracta, impasible y sobre todo carente de emociones humanas. Carente de emociones, eso es vital. Era un Dios que por definición teológica no podía sufrir ni entristecerse, porque eso implicaría debilidad o cambio. Y ahí es donde entra el texto de 1830 para romper los esquemas por completo. Totalmente. El documento señala que en el libro de Moisés que dicta Smith, específicamente en el capítulo 7, hay una escena que debió sonar revolucionaria, casi escandalosa para su época. Presenta un Dios que mira a la humanidad y literalmente llora. Llora, sí. Llora de pena. Y la sorpresa es tal que el propio profeta Enoc reacciona en el relato. El texto dice que Enoc mira a Dios y le pregunta textualmente cómo es que los cielos lloran. Se queda perplejo. O sea, el profeta está tan descolocado como lo estarían los teólogos de la época de Smith. Y según la fuente, esa imagen de un Dios emocionalmente vulnerable era motivo de burla. Decían que Smith estaba humanizando a Dios de forma romántica, que era un error teológico garrafal. Pero si conectamos esto con el panorama general de los manuscritos antiguos, el argumento de la fuente cobra una dimensión increíble. El autor detalla cómo textos que fueron rescatados del olvido y traducidos mucho después de la muerte de Smith respaldan exactamente esta misma visión emotiva. Es que es muy fuerte. Y aquí entra en juego el libro de Enoc Eslavo, también conocido por los académicos como Dos Enoc. Vale. Este es un texto antiguo que permaneció oculto y fue inaccesible para el mundo de habla inglesa durante siglos. Pues bien, en este libro se encuentra esa misma teología chocante. Se describe cómo los ángeles lloran amargamente y cómo el propio Señor se conduele. Siente el dolor. Sintiendo un dolor profundo por la destrucción y la maldad de sus hijos. El autor del documento utiliza este hallazgo para sostener su tesis. Smith no estaba inventando una teología romántica y novedosa propia de su siglo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba, y cito las palabras del autor, limpiando el espejo de la historia, restaurando una visión muy antigua que la filosofía griega había borrado. Y para cimentar esta idea, la fuente nos regala el ejemplo que a mí, personalmente, me parece el más poético y gráfico de todo este análisis. Es el paralelismo que hace con el Zohar. Ese es un ejemplo brutal. Vamos a ver, para quienes nos escuchan y no estén familiarizados, ¿qué es exactamente el Zohar y por qué el autor le da tanta importancia en esta defensa? El Zohar es una obra monumental. Imagínalo como la enciclopedia definitiva, el compendio absoluto de la mística judía antigua, de la Cábala. O sea, algo súper esotérico y profundo. Es un texto extremadamente complejo y denso, que por supuesto era totalmente inaccesible, lingüística y materialmente, para un joven en la frontera de Nueva York en 1830. Claro, imposible. Pues el documento que estamos analizando cita una sección muy específica del Zohar, Bereshit 1.25a, y nos explica que este texto místico describe algo asombroso. Cuando Dios recuerda a sus hijos que están sufriendo entre las naciones, literalmente derrama 2 lágrimas en el gran océano. ¡Qué barbaridad de imagen! Y el texto no se queda ahí. Añade que el sonido del impacto de este llanto divino resuena de un extremo al otro del universo, haciendo que la mismísima tierra tiemble. Fíjate en la escala de esa imagen. 2 lágrimas que hacen temblar el universo. El documento conecta esta imagen mística antigua de forma directísima con la frase que dictó José Smith. Directamente, sí. En el texto de Smith, él escribe que no solo Dios llora, sino que, cito textualmente, toda la creación de Dios llorará. Es la misma resonancia. Exacto. La coincidencia que el autor quiere que veamos no es solo el hecho de que Dios tenga emociones. Es esa idea de la resonancia cósmica. Es la concepción de que el dolor del Creador no es un evento privado, silencioso y aislado. No es algo que se quede en el cielo. Es un suceso que impacta físicamente, que hace vibrar a todo el universo creado. Y la fuente enfatiza esto.
Mientras los críticos del siglo XIX se reían de la idea de un Dios que llora, los sabios místicos de la antigüedad lo describían exactamente con esos mismos términos de impacto cósmico. Y este concepto del impacto cósmico es vital para la progresión del argumento del autor. El documento profundiza aún más en esta idea de que la conexión emocional de Dios hace vibrar al cosmos entero. Para ello, la fuente hace referencia a otros cuerpos literarios de la antigüedad. Menciona la literatura mística de Hecalot, que son textos antiguos sobre ascensiones celestiales, y diversos textos gnósticos que se centraban en el conocimiento espiritual oculto. Vale. En estos escritos milenarios se revela que los seres divinos no solo sienten tristeza profunda, sino que también pueden sentir el extremo opuesto. El gozo. Sí, pueden reírse o sentir un gozo inmenso al ver cómo fracasan los intentos de los poderes de la oscuridad por detener el progreso humano. Y el autor enlaza esa idea del gozo divino directamente con las enseñanzas que José Smith impartió más adelante en su vida. Exactamente. Menciona que Smith afirmó que la caída de Adán, por ejemplo, no fue un error trágico que arruinó los planes de Dios, sino un evento que fue previsto con gozo. Precisamente por las inmensas consecuencias eternas que tendría. Incluso el documento toca brevemente la idea de Kolob. Para quienes no conozcan el término, Kolob es mencionado en los textos de Smith como parte de un diseño astronómico, una estrella cercana al trono de Dios. Eso es. Y la fuente usa esto para ilustrar cómo Smith enseñó que el universo físico y astronómico está profundamente interconectado con lo divino. No son reinos separados. El cosmos reacciona a la divinidad. Todo esto sirve al autor para tejer una red argumental muy clara. Su objetivo es demostrar que el concepto de una deidad que está conectada emocional y físicamente con su creación es en realidad un pilar fundamental del pensamiento religioso antiguo. Un pilar que se había perdido. Un pensamiento que la filosofía racionalista y clásica fue marginando hasta convertir a Dios en un concepto puramente abstracto. La argumentación concluye afirmando que Smith, sin tener manera humana de acceder a textos arameos ocultos, a la literatura de Hecalot, al Zohar o a los manuscritos gnósticos, logró restaurar esta cosmología antigua de una manera asombrosamente coherente y detallada. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿A dónde quiere llegar la fuente después de todo este despliegue de datos? Porque, hemos repasado el misterio del nombre, Mahir-Yahá, coincidiendo con los pergaminos del Mar Muerto. Sí. Hemos visto al Dios que llora reflejado en el libro de Enoch Eslavo y las lágrimas que hacen eco en el cosmos según el Zohar. ¿Cuál es el veredicto que nos presenta el autor de este documento? El veredicto del autor se asienta sobre lo que él mismo denomina una catarata de evidencias. Una catarata. Su postura es que no estamos ante un acierto aislado o una simple coincidencia afortunada que se pueda descartar. La tesis central sostiene que frente a la suma abrumadora de detalles que abarcan nombres exactos, contextos geográficos, roles narrativos precisos y una cosmología emocional antigua, la lógica de que esto sea un fraude o una pura invención humana simplemente se desmorona bajo su propio peso. Ya, es demasiada casualidad. El documento argumenta que suponer que un hombre sin estudios en la Norteamérica rural logró adivinar con tanta precisión la psicología teológica y la terminología exacta de la literatura antigua requiere, paradójicamente, muchísima más fe ciega en el azar absoluto que aceptar la teoría de la revelación divina. Es un argumento fuerte. Para el autor, intentar explicar estas coincidencias usando solo herramientas naturalistas es cerrar los ojos ante el peso de la evidencia. Y más allá de si compramos o no la conclusión del autor, creo que hay una reflexión valiosísima para quienes nos escuchan. Desde luego. Independientemente de la mochila de creencias que cada uno traiga. Ya sea que abordes esto desde una fe profunda, desde el escepticismo más absoluto o desde la pura y dura curiosidad intelectual, el fenómeno que describe este texto es innegable. Es un fenómeno real. Observar cómo la arqueología puede entrar en juego para alterar, desafiar o, como en este caso tan específico, ser utilizada para validar y fundamentar narrativas religiosas modernas es un ejercicio verdaderamente fascinante. Totalmente. Nos enseña que los textos antiguos no son trastos viejos acumulando polvo en la vitrina de un museo. Son voces dinámicas, vivas, que siguen dialogando, debatiendo y dando forma a las creencias del presente. Es una reflexión muy certera. La historia nunca es un bloque estático. Nuestra comprensión de nuestro pasado cambia drásticamente cada vez que el viento desentierra un nuevo papiro o un lingüista logra descifrar un fragmento olvidado. Cambia las reglas del juego.
Analizar cómo las distintas tradiciones integran estos descubrimientos arqueológicos en sus discursos y cómo construyen defensas a partir de ellos es una herramienta clave para entender el comportamiento humano y la sociología en el mundo moderno. Pues ha sido un viaje bastante intenso, con un montón de conceptos sobre la mesa, así que vamos a hacer una recapitulación ágil para asentar todas estas ideas. Me parece perfecto. Primero, arrancamos con el misterio del emisario Mahilla. Vimos ese paralelismo innegable que propone la fuente entre las consonantes arameas M, H, W, Y, encontradas en el Libro de los Gigantes en Qumrán en 1947 y el nombre dictado por José Smith más de un siglo antes. Compartiendo raíz, exigencia y rol. Eso es. Cambiando de tercio, entramos en la teología del Dios que llora. Contrastamos ese Dios inamovible e impasible del siglo XIX con el asombroso reflejo literario que el autor encuentra en el Zohar y en el libro de Enoch Eslavo, donde las emociones divinas hacen vibrar literalmente la creación. Esa imagen de la resonancia cósmica. Y finalmente, exploramos la conclusión del autor. Cómo esta avalancha de descubrimientos arqueológicos del siglo XX le proporciona una munición imprevista para la apologética de una fe del siglo XIX, llevándole a afirmar que la revelación es la única respuesta lógica a este rompecabezas. Y como siempre hacemos al cerrar, es pertinente reiterar brevemente que nuestra meta a lo largo de este tiempo ha sido exponer de la forma más neutral posible la anatomía de los argumentos dentro del texto proporcionado. Y al contemplar este vasto panorama de manuscritos perdidos y de hallazgos fortuitos entre las arenas del desierto, esto plantea una pregunta importante para reflexionar. A ver, cuéntanos. Una idea que va un poco más allá del texto que hemos leído hoy. A medida que la tecnología y la arqueología nos permiten desenterrar más y más textos que creíamos perdidos, ¿cómo se van a transformar las religiones modernas en el futuro? ¡Ostras, esa es buena! Pensemos en esto. Si el descubrimiento de un solo pergamino en las cuevas de Qumrán ha podido ser utilizado de manera tan profunda para reescribir la validación de una fe nacida en el siglo XIX, ¿qué va a ocurrir con los cimientos de nuestros sistemas de creencias cuando la inteligencia artificial comience a analizar, cruzar datos masivos y traducir miles de pequeños fragmentos antiguos, hoy por hoy indescifrables, que reposan en las cajas y los sótanos de los museos de todo el mundo? Vaya. Es un horizonte fascinante, donde la tecnología del mañana podría darle voz a autores milenarios, obligando a repensar dogmas enteros en el presente. Menuda idea para dejar la mente zumbando. La historia antigua aún tiene muchísimos secretos que contar, y parece que la humanidad apenas está afinando el oído para empezar a escucharla. A todas las mentes curiosas que nos han prestado su atención hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Os animamos a que sigáis alimentando esa curiosidad, a que sigáis haciendo preguntas a la historia y a que nunca perdáis ese asombro por descubrir las conexiones ocultas que poco a poco dan forma a nuestro mundo. Hasta la próxima inmersión a fondo.